Está llegando gente. Vale, en principio ya se está grabando. No sé exactamente dónde dejará vídeo, si será en mi Google Drive o qué, pero bueno, si puedo lo bajo y lo subo luego al canal nuestro de YouTube. Voy aquí dando a añadir, entrando gente. Si queréis hacer una pequeña presentación, o sea, quién sois ahí en el chat, me parece fantástico. Así podemos tener un poco de interacción. Yo ahora compartiré las slides y empezaremos. Voy a esperar un poquito que se uniese más gente porque teníamos 31 personas registradas y me parece, la verdad, que flipante. Os doy las gracias a todos y a todas por estar aquí y, y la verdad es que esto ha sido un éxito. Yo creo que deberíamos hacer más meetups online. De hecho, el siguiente va a ser también online y tenemos apuntados igual 30 personas, me parece. ¿El siguiente de qué es? El siguiente es un laboratorio de Firebase. Mm, vale. Firebase es un conjunto de APIs que ofrecen servicios en Google, almacenamiento, gestión de usuarios, etcétera. Y bueno, cómo hacer tener un workshop de cómo hacer una mini pequeña aplicación y aprender a usar esos APIs. A ver, aquí en el chat. Vale, me pregunta por aquí el chat si dónde va a quedar grabado. Voy a intentar eh, grabar. Es la primera vez que uso el Meet para grabar esto. Voy a ver dónde lo deja y seguramente sea en mi drive, en el drive de mi empresa. Y lo subiré al canal de YouTube del grupo de ustedes, ¿vale? Para que quede ahí. Vale, ya tenemos aquí a Javi. En idealista. Bueno, ya sabemos que en idealista, ¿no? Si lo deja ahí enseguida entra un postor. Bueno, hay 13 personas. Voy a esperar a que seamos 15 en principio para los que son un poquito más rezagados. Voy a dejar ya la presentación para presentar. Decidme por favor si veis mi pantalla. Yo diría que sí. Sí, sí que se ve. Vale. Eh, a ver, ¿dónde están las notas? Me dejo las notas. Aquí. Vale. Oh, el título tiene trampas. O sea, fue esto un poco de clickbait, la de introducción a BDD, pero bueno, sí, vamos a hablar de. Pero es que creo que con este nombre no, nadie iba, que es el título original de la charla que tenía preparada, nadie iba a pensar de lo que íbamos a hablar. Entonces, introducción a BDD me parecía más acertado. No sé cómo estamos de gente. Aquí 13 personas apuntadas. Eh, bueno, voy a dar, son y 6, voy a esperar un minuto más y empiezo tampoco por no haceros perder el tiempo. Vamos a hacer una pregunta así rápida. ¿Alguno estáis trabajando con BBB? ¿Alguno estáis haciendo algo o simplemente curiosidad o con poco cuál es el nivel de madurez que tenéis con este tipo de testing? Pues la verdad es que no. En algún proyecto sí se ha hablado, bla, 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 pero siempre implica como una especie de fase de maduración de la gente del producto
y la gente de técnica que no acaban de concretarse. Sí, sí, yo creo que la clave es lo que ha dicho de producto y cómo vamos a intentar con BDD alinear a esa gente de producto, como digo, a esa gente, el asesor del fondo y esa gente del fondo de testing y entre medias los desarrolladores. Vamos a ver cómo intentamos alinear todo esto. Pero al fin y al cabo, más adelante BDD es una herramienta de comunicación y de ahí el título de prueba, o sea, comprobando el canal de comunicación. Veo por aquí que alguien ha dicho nunca he hecho testing automatizado. Ismael, tú no has sufrido suficiente, ¿verdad? Fuera la broma. Hay que escribir test. Esto es un consejo de primero de sufrimiento en desarrollo. Vale, pues yo creo que no decir que decía Ismael que no ha sufrido lo suficiente. Si no has escrito test automatizado, no has sufrido lo suficiente. Yo abogo mucho por el tema de usar TDD, pero BDD conozco poco. No, desde luego, TDD es, no digo que sea la panacea, pero sí que es importante pensar en los test primero. Esto da también para otra charla, pero sí, totalmente de acuerdo. Tampoco es ser un talibán, pero en general pensar en que escribiendo los test primero te hace pensar en la funcionalidad después es mejor. Y esto de BDD está muy relacionado con ello. Ahora explicaremos más adelante. Vale, pues vamos para allá. Lo que decía es que las charlas inicialmente se llama Introducción a BDD, aunque me gusta llamarlo como probar el canal de comunicación, Testing the Communication Channel, porque lo que queremos es intentar buscar, identificar dónde están los problemas de comunicación en los equipos para intentar resolverlos, los equipos de desarrollo. Antes de nada me presento, trabajo como ingeniero de software en Elastic, en el área de observability, en particular en el área de calidad y automatización. Bueno, aquí nos ocupamos un poco de que todos los equipos hagan las cosas salga el software con una calidad excelente. Y bueno, durante mi carrera pues he trabajado en muchos aspectos del proceso de desarrollo, de ingeniero de soporte, como de personal de sistemas, de helpdesk, desarrollo de producto, testing, consultor, incluso en mi época en las cárnicas españolas, pues, ¿y por qué digo esto? Porque también quiero daros una visión de cómo he visto el proceso de desarrollo por diferentes partes, diferentes aspectos, y cómo esto me ha ayudado a entender que el proceso de desarrollo es más complejo que, bueno, pues escribo código y lo tiro para adelante. Hay muchas cosas que impactan en el proceso. ¿Qué os voy a contar hoy? Pues, por cierto, no os he dicho nada. ¿Se ve bien el contraste de la presentación? ¿Se ve bien? Sí que se ve bien, al menos yo la veo bien. Vale, o sea, hay algunas oscuras y algunas blancas del fondo, pero bueno, en principio si me decís algo, pues lo intento modificar ahí sobre la marcha. Bueno, quiero hablar de comunicación de equipos, quiero hablar de calidad de software. Vamos a hablar de un concepto que se llama los tres amigos, que es un poco juntar los tres roles de negocio, desarrollo y testing en una única sesión. Vamos a hablar de comportamientos, que es de donde viene la B, de behavior, BDD. Y voy a poneros algunos ejemplos reales de donde nosotros estamos usando BDD, o estamos en una fase un poco muy inmadura, pero vamos dando pasitos poco a poco. Y bueno, quiero ejemplos reales muy diversos de que esto se puede usar en cualquier parte del proceso de desarrollo. Vale, entonces vamos a hablar de comunicación de equipo. Pues por un lado, deciros que un equipo es una colección de personas que trabajan de forma interdependiente para conseguir un objetivo común, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a desarrolladores web que pues se ocupan de los frameworks web, de los estándares, de respetar el estándar de los browsers, de la apariencia, de un montón de cosas. Podemos desarrollar de backend, que
ocupan de pues, los internos de la aplicación, la parte de base de datos, la parte de los middleware, un montón de cosas también. Tenemos technical writer, que se ocupan de recoger todo lo que hacen los equipos y ponerlo en prosa para que alguien no techie lo coja, lo entienda bien. Tenemos los product managers que recogen la información del mercado e intentan añadir nuevas funcionalidades a los productos o mejorar las existentes. Tenemos team leads, tenemos equipos de soporte, tenemos un montón de gente, tenemos los trainers, tenemos consultores. Alrededor de nuestro producto o nuestro proyecto tenemos un montón de gente, o podríamos tener un montón de gente que tiene visiones completamente diferentes de cómo debería funcionar el software, y todo el mundo tiene sus propios intereses o su forma de verlo. Entonces, pero al final todo redunda en una única cosa, que todos quieren el éxito del producto o de la compañía. Voy añadiendo aquí la gente según va llegando, que no sé por qué Meet te va pidiendo, bueno, quizás porque es Meet corporativo, te va pidiendo añadir a gente. Bueno, bienvenidos a los nuevos. Acabo de empezar. Entonces, decía que al final todos están alineados en toda esta gente variopinta está alineada en conseguir el éxito, básicamente. Entonces, por un lado, tenemos la comunicación verbal, las llamadas, tenemos one-on-one, tenemos las charlas en la máquina del agua, tenemos videoconferencias, tenemos un montón de formas de comunicarnos de forma verbal. Y por otro lado tenemos comunicación escrita, que puede ser en código, puede ser un documento en Google Drive o en una plataforma de Microsoft 360, 365. Y tenemos un montón de sitios. Tenemos wikis, tenemos foros, tenemos tutoriales, tenemos email, o sea, un montón de formas de tener la documentación o comunicar sobre un proyecto, y todas están ahí disponibles para nosotros. Entonces, con toda esta cantidad ingente de información, ¿cómo podemos asegurarnos de que todo esto está sincronizado y que cuando vamos a buscar cuál es el verdadero, no quiero usar la palabra comportamiento todavía, pero es lo que quiero buscar, la funcionalidad? Esto es un bug o una feature, como se suele decir. ¿Esto es un comportamiento esperado o no? Pues si tenemos toda esa información por ahí pululando por la compañía, pues a veces es complicado encontrar esa información sincronizada, o a lo mejor alguien no ha documentado una nueva funcionalidad correctamente o se ha quedado desactualizada, un montón de situaciones. Esto en cuanto a tipos de comunicación. Por otro lado, decía que vamos a hablar de calidad de software, porque vamos a escribir test y los test deberían mejorar la calidad de software detectando los errores lo antes posible. Entonces, aquí cuando hablamos de calidad de software, pues podemos definir pues un montón de atributos que están relacionados con la calidad, muchos de ellos. Vemos que las funcionalidades que desarrollamos pues sean las adecuadas a nuestro cliente o a nuestro target, nuestro usuario. En cuanto a usabilidad, pues que se entienda bien, que sea fácil de aprender a usarlo, que además sea fácil de operar. En cuanto a la mantenibilidad del proyecto, pues que sea fácilmente analizable, que podamos inspeccionar qué está ocurriendo, que podamos modificarlo fácilmente, que sea testable, y en cuanto a portabilidad, pues que sea fácil de instalar. Todo esto, las que he subrayado en negrita, son las que yo considero que están así como más relacionadas con la calidad específica del software, aunque todas podrían estar ahí. ¿Y a algunos les suena esta tabla? ¿Alguna de esta tabla así un poco que parece que me la he inventado, hablando de funcionalidades, de disponibilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad? Esto, al fin y al cabo, es la ISO 9126, y cuando estamos hablando de Agile, pues la verdad es que a todo el mundo se la sopla las ISOs. Realmente no nos olvidamos de ella. Hacemos Kanban, hacemos Scrum y tiramos para adelante. Pero bueno, esto están aquí y realmente tenemos un montón de atributos que podríamos vigilar pues podríamos vigilar para garantizar la calidad del software que hacemos. Entonces, visto esto, y hablando de la comunicación y de
por ejemplo, en particular la escrita. ¿Cuántos de vosotros han leído un manual con la especificación del producto? Estos manuales típicos que tienen 300 páginas o más. Yo alguno me he leído. Y he escrito alguno de ellos, también he escrito alguno de ellos. Y si te ha preguntado además ¿cuántas veces os habéis encontrado ese manual obsoleto? Pues seguramente más de una vez os habéis encontrado con un manual de este tipo, lo que decíamos, obsoleto, con las funcionalidades o con la documentación técnica no al día, o con la documentación más funcional no desactualizada, o deprecada, o incluso ya ni existente. Bien, entonces seguimos. Esto es algo que nos vamos a encontrar siempre, no lo hemos encontrado. Y por mi experiencia trabajando en consultoras más, aunque también ocurre en las empresas de producto. Esto hay que decirlo. Bien, pues tenemos un problema que es que la comunicación o la información fluye por la empresa, por los procesos de desarrollo, y tenemos al product manager diciéndonos qué es lo que hay que hacer, o intentando ayudarnos a definir las funcionalidades nuevas de los productos. Tenemos al equipo de desarrollo trabajando en ellos, tenemos los testeros, el equipo de testing diciendo, bueno, pues esto hay que probarlo de esta manera, esto a lo mejor has pensado que esto pudiera hacerse así. Tenemos al equipo de soporte diciendo, oye, que el cliente se queja de que esto no funciona. Tenemos mucha gente trabajando alrededor del producto. Y me dicen por aquí que no es documentación viva. Sí, dicen por aquí que dónde va a estar publicado. Intentaré, tanto en el canal, en el grupo de Meetup, como en Slack o en redes sociales, pondremos enlace a YouTube cuando subamos. Entonces tenemos este problema, ¿no? Entonces, para intentar solucionarlo, y yo creo que aquí es el éxito de BDD, y donde voy a empezar ya más seriamente hablando de BDD, es cómo podemos intentar alinear todos estos roles, o en concreto los más específicos de producto, desarrollo y testing, cómo podemos juntarles en la misma sala, meterlos aquí y ponernos de acuerdo. Intentar trabajar juntos para que la funcionalidad sea entendible por todo el mundo. Porque al fin y al cabo el de producto sabe lo que quiere, el equipo de desarrollo sabe cómo implementarlo, y el equipo de testing sabe cómo verificarlo. Entonces, tenemos ahí un poco los ingredientes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los tres amigos, que es un concepto que se utiliza mucho en BDD. Entonces, cuando esto os habrá pasado también, tenemos al product owner que os pide por algo, el desarrollador implementa algo y el equipo de testing pues verifica esto de una forma. ¿Sí? Y pueden ser completamente diferentes. No se implementa lo que se quiso y no se prueba lo que se debe probar. Esto seguramente os ha pasado. Y aquí podemos, depende del proyecto, ir gradualmente estar en diferentes partes de la situación. Al final los proyectos salen, o sea, las cosas son claras, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera salen los proyectos? Muchas veces no con la calidad aceptable. Vamos a intentar que estos tres roles, el product owner, el rol de developer y el rol de tester, se alineen más y puedan definir cómo se comporta el software de una manera única, o por lo menos la especificación sea única, y que toda la empresa o que todo el mundo que vira alrededor de esa especificación pueda entenderla de una forma lo más legible posible. ¿Sí? Entonces aquí vienen los tres amigos. Tenemos Product Manager, equipo de desarrollo, equipo de testing, que son el perfecto equipo para garantizar el éxito del proyecto. Tienen habilidades únicas y complementarias a la vez. Entonces hay que intentar, lo que he dicho, juntarles y poner cada uno su perspectiva del producto para conseguir la mayor calidad posible. Entonces, ya que he decidido utilizar estos mexicanos de los tres amigos, que no he visto la película, pero me parece que tiene cara de cachondos, vamos a hablar de nachos. A mí personalmente me gustan mucho los nachos. Vamos a darles nachos a los amigos. Disculpad si las slides están en inglés, pero bueno, yo las voy leyendo, luego las vamos pasando.
a lo mejor lo que puedo hacer es traducirlas y subirlas a traducidas. Bueno, ¿qué ocurriría si a los tres amigos, al rol de desarrollador, al rol de product manager, al rol de tester, cada uno tiene su idiosincrasia y su forma de hablar? La gente de negocio tiene una forma de hablar diferente y puede entender las cosas de una forma diferente. Los que somos desarrolladores, donde yo me involucro, somos muy geeks, las cosas como son, y en testing igual. Pues a lo mejor no entendemos lo mismo. Estamos hablando de algo y no nos ponemos de acuerdo. ¿Y si fuéramos capaces de utilizar el mismo lenguaje? Los tres roles. Si además de usar el mismo lenguaje, pudiéramos trabajar en textos, o sea, ficheros de texto plano, como puede ser un fichero, un TXT, vamos a decirlo así, algo que no es código, porque si es código, el lenguaje que sea Python, Java, Go, TypeScript, JavaScript, lo que queráis, pues uno de los tres se pierde. O el product manager o el product owner es muy técnico, pero que tampoco es su responsabilidad saber código, o alguno se pierde. Entonces, partimos si estuviéramos utilizando el mismo lenguaje, además estuviéramos utilizando ficheros de texto plano, donde podríamos escribir requisitos a nivel de Product Owner, podríamos escribir criterios de aceptación a nivel de desarrollo, podríamos definir en esos textos, utilizando siempre el mismo lenguaje, o sea, ese lenguaje común, añadiendo test cases, casos de uso para los testers, y si además fuéramos capaces de coger ese texto y automatizarlo, joder, sería fantástico. Joder, y como está escrito en un lenguaje que todo el mundo entiende y cualquier persona lo puede, porque es un fichero de texto plano, cualquiera lo puede coger y leer y entender. Joder, si somos capaces de tener esto en un único sitio y una forma entendible por todo el mundo, sería fantástico. No tenemos que irnos a un test JavaScript o a un test Java a leer que está haciendo algo y irnos a los internals del test o incluso yendo más allá al código bajo, o sea, al código que ejecuta el test para entender algo. Esto hacía esto por esta manera. Hago un debug del código en ejecución. Sí, mira, esto lo hace de esta manera. Vale, sí, está muy bien, pero eso se lo dices a una persona de negocio y te dice, ¿qué me estás contando? Eso yo para él no lo entiendo. Entonces, si tuviéramos ese tipo de ficheros donde pudiéramos expresar en un único lenguaje, cuando hablo de lenguaje, hablo de lenguaje de alto nivel, no lenguaje de programación, sino puede ser un lenguaje como puede ser el castellano o el inglés. Pudiéramos permitir que estos tres roles compartieran de una forma sana y saludable toda su información, pues la verdad es que tendríamos mucho ganado. Si además ese fichero, pues la verdad es que nos permiten ver las cosas de forma más clara, porque podemos definir un único comportamiento para el producto cada vez, es decir, tenemos un ficherito que representa un comportamiento. O tenemos un bloque de texto plano dentro de un fichero de texto con un comportamiento. Pues estamos aislando esos casos de uso, esos comportamientos que decía. Si además estuviéramos utilizando lo que decía, un lenguaje de alto nivel para definir los pasos o la secuencia de pasos que se tienen que cumplir para confirmar una funcionalidad, pues la verdad es que nos estaríamos evitando jugar al teléfono escacharrado con otras personas del equipo y estaríamos incluso acercándonos al cliente, porque si somos, o al usuario del customer, pero podría ser usuario final, de hecho me parece más acertado usuario final. Pues las expectativas de ese usuario al usar nuestro software pues estarían mucho más claras, porque sabría perfectamente leer esa especificación y entender que esto funciona de esta manera por estos motivos. Va muy bien. Y si además, como he dicho, hemos metido a esas personas en una sala juntas a hablar un mismo lenguaje sobre un mismo documento lo antes posible, porque todavía no tenemos nada, pues estamos haciendo shift-left, que es un concepto que se usa mucho hoy en día en el desarrollo de software, que es escribir los tests lo antes posible. Alguien ha comentado
no recuerdo el nombre, pero ha dicho que usaba TDD. Esto es TDD. Escribir los tests lo antes posible, antes de la implementación. Pues justamente aquí es donde BDD es, digamos, yo diría que es un superconjunto de TDD, porque antes escribimos los casos de uso y luego podríamos escribir el test y luego el código. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que fomenta ese paso hacia la izquierda que nos da tanto TDD como BDD. Y lo he dicho, si esos ficheros además fueran una manera de probar el código o probar el producto de forma manual o incluso automatizada, pues fantástico. Una persona que es tester, un rol de tester, coge esa especificación en texto y dice, la lee perfectamente y dice, vale, esto es lo que tengo que hacer para demostrar que una funcionalidad funciona como se espera. Pues muy bien, ya sabe lo que tendría que hacer, ya sabe el happy path para probarlo de forma manual o intentar romperlo si fuera por otros caminos que no fueran el happy path. Si se lo damos a alguien que tiene experiencia en automatizar, pues es capaz de escribir un test de automatización representando esos comportamientos, esa especificación. Joder, la verdad es que esto suena bastante bien, ¿no? Tenemos un lenguaje común, tenemos ficheros comunes, nadie espera nada diferente porque todos esperan lo mismo. No tenemos el teléfono escacharrado, escribimos test lo antes posible, qué bien, ¿no? Y si además esa forma de escribir los test, porque estamos hablando de un lenguaje común, estamos intentando modelar un lenguaje, si ese lenguaje no fuera reutilizable, de tal manera que una vez implementamos un test automatizado que representa un paso dentro de este caso de uso, como por ejemplo pudiera ser hacer login en la aplicación. Y si ese paso fuera reutilizable, ya que lo tenemos implementado una vez, podríamos crear casos de uso diferentes y no tener que reescribir la funcionalidad que representa ese paso. Pues la gestoría queda muy bien. Bien. Y si además esos pasos fueran parametrizables, es decir, que yo pueda definir, dado que el usuario Jane quiere hacer o tiene credenciales para entrar a la aplicación, pues ahí estoy hardcodeando Jane. Pero imaginaos que Jane es una variable. Mira, pues entonces podría reutilizar esto y a lo mejor cambiar el mismo paso para utilizar diferentes roles. Pues mira, esto me viene muy bien. La verdad es que estamos definiendo una herramienta que es impresionante desde el punto de vista de alguien que espera verificar cómo funciona el software. Fantástica. Tenemos código que es reutilizable, tenemos código que es además parametrizable, tenemos código que es legible, cuando digo código es textos, que son legibles por cualquiera del equipo y nos van a permitir escribirlo antes posible. Yo creo que esto es un nice to have, esto es algo que nos encantaría tener. Por favor, si tenéis alguna pregunta, no lo he dicho al principio, pero ponerlo en el chat y lo intento leer y cuando presto atención, pues al chat intento responderlo. Pero si queréis hacer un comentario, os desactiváis, os activáis el micro, hacéis una pregunta y la intento resolver. ¿Vale? No lo había dicho antes. Vale, pues ya hemos comido muchos nachos. Joder, me ha entrado hambre viendo todo esto, estas bondades. O si esto es verdad, ¿dónde está el dinero? Yo aquí lo compro. Bueno, pues aquí es donde aparecen los behaviors, los comportamientos de BBD. Entonces, yo ahora os presento esta funcionalidad. Se lee bien, ¿no? Sí, se lee muy bien, se ve perfecto. Al Vale. menos yo, desde mi pantalla y eso, el resto no lo sé, pero yo sí. Vale, genial. Pues, fijaos, yo creo que todo el mundo que lo lea puede entender claramente qué está pasando aquí o cuál es el comportamiento esperado. Yo digo aquí. Vamos a comprobar una funcionalidad que es buscar en Elastic. Me digo, como desarrollador, Jane quiere aprender sobre el Elastic Stack. Muy bien. Digo, background. Ya hablaremos más adelante, pero background dice, Elasticsearch está ejecutándose y el sitio elastic.co está ya indexado. O sea, previamente estamos haciendo unas precondiciones para nuestros casos de prueba. Si estamos familiarizados con herramientas tipo XUnit, como JUnit, esto no deja de ser un setup de un test.
o en lenguajes tipo TypeScript, JavaScript, un before. Básicamente, donde podríamos decir, oye, esto ejecútalo antes o prepárame el escenario para que empecemos a funcionar con los datos ya calentitos, o sea, con el estado que necesito para mis pruebas en su sitio. Vale, ya digo, el escenario empieza y dice, vamos a consultar por las métricas de analítica, los casos de uso de métricas de analítica. Vale, pues dado que Jane tiene acceso al sistema, cuando Jane busca analíticas de métricas dentro del apartado Customer, pues entonces hay resultados. Esto aquí no estoy dando ningún detalle, una especificación de alto nivel. No estoy diciendo que si va a la web a buscar, no estoy diciendo que si hace una consulta a un API, no estoy diciendo que clica en un botón. No estamos hablando de nada. Exacto, dicen por aquí en el chat que esto es muy parecido a los criterios de aceptación. De hecho, es un criterio de aceptación. No he usado nunca en Scrum, así tal como lo podrías plantear, pero esto es un criterio de aceptación. De hecho, el patrón given when then, que lo veis ahí y luego os hablo más en detalle de él, se usa en muchos sitios. Por ejemplo, la librería Spock, que es de BDD de Java o Groovy, utiliza given when then. Para especificar historias de usuarios se puede utilizar también así. Cuando ocurre algo, dado que tengo esto, as a user, when I do something, then something happens. Básicamente creo que es algo muy extendido y yo creo que la gente de BDD lo que ha hecho es coger cosas que ya existían, o a lo mejor han cogido BDD, no exactamente como ha sido, pero esto funciona. Pero sí, son criterios de aceptación. Al fin y al cabo, esto no lo he dicho, pero cuando lo veamos más adelante, esto no va a reemplazar tu capa de test de JUnit, o sea, tus test unitarios. No va a reemplazar tus test de integración. Si me apuras, no va a reemplazar tu test end-to-end. Esto es otro nivel. De hecho, es complementario con todos. Y realmente tú podrías implementar este caso de uso que tengo aquí descrito en la pantalla, lo puedes implementar con una prueba unitaria. A lo mejor es estar dentro del código de Elasticsearch, del producto de Elasticsearch o de la aplicación X y lo puedes implementar como un test unitario. A lo mejor necesitas una web por delante y necesitas una prueba de UI con clics en botones, etcétera. O sea, depende de lo que necesites, vas a poder implementarlo como quieras. Lo clave para mí es que una vez tienes esto, ya sabes cómo funciona el sistema o lo que necesitas verificar y luego ya el desarrollador y el equipo de testing hace lo que tenga que hacer. Pero esto al menos deja claro qué es lo que hay que hacer. Este es otro ejemplo, un poco más avanzado, pero un poquito nada más. Exactamente igual, tenemos a Jane de developer y tiene acceso al sistema. Cuando Jane busca por un término dentro de un sitio, pues hay resultados. Y tenemos una tabla donde tenemos definidas las variables term y site con diferentes valores. Esto lo que va a hacer es repetir, o sea, ejecutar este escenario, este caso de uso, por cada una de las filas en la tabla. Pues la primera iteración va a ser con Blizzard Customers, la segunda con APM Server Products y la tercera con Kibana Drive. O sea, ya no estamos acotando nuestro escenario a hacer búsquedas dentro del subsite o del site de customers, sino que además somos capaces de buscar en diferentes sites. Luego habrá que implementarlo por debajo, pero bueno, a nivel de especificación, estamos dando el soporte a que estos casos sean reutilizables. ¿Ninguna pregunta de momento? Esta información la tienes bloqueada. Me preguntan por el chat. Vamos a suponer que ahora mismo yo soy el Product Owner. Yo no sé lo que es un mock. Yo ahora mismo, así es como funciona. Luego tú puedes tener esto por debajo con un mock o con un real. O sea, si estás hablando de mock, posiblemente estamos hablando del nivel de test unitarios. Entonces, pues yo tengo sentimientos encontrados con los mock y hay veces son necesarios y a veces no. Puedes tener un mock.
para simular una web real y estás respondiendo con una respuesta pregenerada. Imaginaos que toda la web devuelve un JSON con una petición y luego pinta el HTML en base a esa petición. Podrías tener ese JSON como un test unitario, como un recurso del test unitario y hacer un replay de esa respuesta para los test unitarios. O sea, sí, la respuesta podrías utilizarlo como un mock a nivel unitario. Si llevamos un poco más hacia arriba en la pirámide del testing, ya ahí usar mock sería esconder cosas que no empiezan a esconder a ese nivel. ¿Mm? Entonces, aquí os presento a Gherkin. Gherkin es el lenguaje del que os he venido hablando, que nos permite comunicarnos todos en alto nivel, nos permite utilizar textos de texto plano, nos permite aplicar cierto DGL por encima, ese famoso given when then, todas las keywords que vemos a la izquierda, en la columna de la izquierda, pues ese DGL implementando estas keywords para poder definir bloques que puedan ser reutilizables, incluso parametrizables, pues ese es Gherkin. Entonces, Gherkin es un DSL, Domain Specific Language, que nos permite escribir escenarios. Está escrito en los feature files, que es un fichero que se llama .feature. Tiene traducción para más de 70 idiomas. O sea, si vuestro equipo es indio, pues podéis escribirlo en indio, posiblemente en hindi. Los suyos es escribirlo en inglés o en castellano. Estamos en España, pero tiene soporte para escribirlo en el lenguaje que tú quieras. Al fin y al cabo, esto por debajo se basa en... O sea, cuando hablo del lenguaje, me refiero a las keywords. O sea, el given podría ser un dado que o un when, cuando, o sea, esa traducción. Luego tú podrías escribir, lo veremos más adelante, cuando se ponía aquí, todo lo que está después del given, se va a hacer un match con una expresión regular a un método, a una ejecución. Realmente hay que escribir test, esto no hace magia, hay que escribir test, del tipo que sea. Pero si fuera un test de Java, pues habría un método público que representaría ese Jane has access to the system. Y hay una expresión regular que hace el matching con esto y dice, este step es este método. Y cuando se ejecute esto en orden, se ejecuta de forma secuencial, se ejecuta este método. Bueno, entonces, realmente, Gherkin es el lenguaje de especificación y luego la implementación, es decir, cómo escribimos los tests, es Cucumber. ¿Alguien de aquí está familiarizado con Cucumber? ¿O ha oído hablar? ¿Ha utilizado antes? Bien, Cucumber tiene implementación para todos los lenguajes que os enseño en la columna de la... ¿Sí? ¿Alguien por aquí? Sí, Cucumber.js en alguna ocasión, sí. Cucumber.js. Fijaros que en la columna naranja, de las dos columnas que hay, la primera columna dentro de la naranja son implementaciones oficiales de Cucumber y en la columna a la derecha son contribuciones. No son oficiales, pero las mantiene la comunidad. Y Golang está en asterisco porque ya desde hace un mes y medio ya lo han adoptado y Golang, y no me cabía en la columna de la izquierda, Golang también es oficial. Entonces, el lenguaje que trabajéis, ya Java, Node, Ruby, Kotlin, Golang, tiene su implementación de Cucumber. Pero podéis trabajar de forma nativa escribiendo test que implementen la especificación que hemos visto antes. Vamos un poquito más en detalle. Vamos a hablar de las keywords, de las principales. Tenemos la keyword given, que lo que hace es preparar el caso de uso. Entonces, pues podríamos cargar datos, podríamos preparar el estado, básicamente, que necesitamos para los test. Son como las precondiciones en un algoritmo. Y lo que hacen es definir lo que he dicho, el estado conocido que necesita el test para funcionar. Pues crear un usuario, crear un documento, crear lo que necesitéis, pues arrancar una aplicación, lo definís ahí, a nivel de given.
Pero fijaros que esto es caja negra. O sea, la especificación en lo de arriba es el feature file, donde hemos dicho el lenguaje en inglés o en castellano. Y cómo hagas esto por debajo realmente da igual. Tu objetivo es que al final, en este caso, que Jane tenga acceso al sistema. O sea, volviendo, he vuelto para atrás a las slides, no sé cómo va el refresco de las slides, pero bueno. Que al final el objetivo es que Jane tenga acceso al sistema, según este caso. Pues en vuestro event tenéis que hacer lo que tengáis que hacer para conseguir esto. Crear un usuario, darle unas credenciales, autorizarla para que entre a la aplicación, al módulo tal de la aplicación cual, y luego ya Jane ya puede consultar la aplicación. Seguimos, el when. Y esto, yo creo que el when muchas veces es un poco desconocido, porque esto debería ser más obligatorio. El when es la acción que dispara el caso de uso, es decir, lo que está probando el usuario. En este caso, Jane estaba consultando la web o consultando una página en concreto de una aplicación o de una wiki o lo que fuera. Pero es la acción. En el caso de usar, el usuario consulta, el usuario visualiza, el usuario busca. Pues ese es el when. Y esto debería ser obligatorio porque siempre hay una acción. Siempre. No, puede no haber precondiciones, pero siempre hay una acción. Y lo que hace es conectar pues, las precondiciones. Si hablamos de teoría del desarrollo, esto me recuerda a la asignatura de programación 2 de la carrera, teníamos precondiciones, teníamos el método y teníamos postcondiciones en la verificación formal. Pues, justo el método es el when, que es la acción. Y por último, bueno, el último es el then. Se nos marcha. Vale. El último es el then, que lo que hace es verificar y comprobar que esa acción lleva a unos resultados que son los esperados. ¿Os acordáis que decíamos que Jane tiene que buscar y va a encontrar Blizzard en customers? Pues aquí tenemos que hacer una aserción de JavaScript, de JUnit, de lo que queráis. Al fin y al cabo es un campo es igual a otro. Es lo que hay que hacer. Y si falla, pues lanzar una excepción, fallar el test. Dependiendo del lenguaje que sea, por ejemplo, en Go es lanzar un error. En Java, pues será seguramente hacer un fail. En otros lenguajes, pues lanzar un fail. No sé cómo será en JavaScript. Lanzar una excepción. Básicamente es eso. Aquí ya es fallar. Si hay un montón de librerías de assert que ya están en esto y que si no se verifica la excepción, pues te lanza un error no controlado y falla. Entonces, ahora aquí en el DEN hacemos estas verificaciones y además tienen que ser inteligentes. Cuando digo clever, inteligentes, ¿qué es lo que queremos probar? ¿Queremos comprobar que Jane tiene el rol adecuado? No, eso ya no lo da la precondición. ¿Queremos comprobar que la web está activa? Bueno, sí, a lo mejor, pero no parece que sea el caso de uso. El caso de uso prueba que Blizzard está dentro de la página Customers. Pues a lo mejor es el assert que hay que hacer. O sea, realmente podrías hacerlo aquí. Esto te da mucha libertad, o sea, bueno, tanta libertad como que tú haces el programa como quieras. Pero habría que intentar seguir estas buenas prácticas de probar realmente el caso de uso. Podríamos decir pues, que un usuario recibe una notificación tras hacer una acción, después de iniciar sesión, pues que el usuario está logado, que el documento está almacenado, o sea, un montón de casos, un montón de ejemplos para comprobar las acciones. Seguimos. ¿Os acordáis vuelvo para atrás en las slides, que había varias keywords, estaba given, when, then, pero también tenemos and, tenemos back, tenemos background. Background, lo comento por encima, background es algo que se ejecuta siempre antes de cada escenario. No es muy conveniente usarlo, pero ayuda, a ver si ayuda.
Cuando digo que no es muy conveniente es porque lo que podemos hacer es ocultar información al que está leyendo el caso de uso. Si dejamos un background arriba del todo y tenemos 100 casos de uso en un fichero, pues a lo mejor el que lee el número 48 se olvida de que hay un background arriba que está afectando a ese caso de uso. El lenguaje lo soporta. Ahí está. Feature es el que nos va a decir dónde empieza la funcionalidad a probar. Solo debería haber una por fichero. Y escenario o escenario online es el que es el bloque que nos va a definir la secuencia de pasos o steps para estos given when then que van a ocurrir. Y vuelvo sobre el and y el but porque son totalmente opcionales, no tienen por qué existir, pero lo que hace es añadir un poquito de semántica. Podríamos decir que varias condiciones se cumplen de forma positiva o de forma negativa. Es decir, el usuario está logado y tiene permisos de escritura. Por poner el ejemplo, pues podríamos hacer una. Podríamos decir, está logado y no tiene permisos de escritura. Pues podríamos poner un but. Preguntan por el chat que si estos casos de uso aplican a backend. Pues realmente yo creo que es un acuerdo. Yo creo que el éxito de todo esto es un acuerdo entre los tres roles que están participando en la especificación. Si tenemos al Product Owner, al rol de Product Owner, al rol de desarrollo y al rol de testing juntos y acuerdan que se va a probar a nivel de UI, a nivel de front, pues todos están de acuerdo. Pues sabemos que las pruebas van a estar basadas en la UI, va a haber clics por un browser, por un Chrome, un Safari, un Firefox. Pero podríamos llegar a un acuerdo de que están hechas a nivel de API. Pero todo el mundo lo sabe, y eso es lo importante, que todo el mundo llegue a ese acuerdo. Entonces, yo creo que ahí está el éxito. Si, oye, ¿qué estáis probando? Pues mira, sí, es que el API REST me devuelve un 200 OK. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pero es que ese 200 OK luego cuando estás en la web, en la UI, no veo ningún mensaje de éxito. Podría ser un caso. Yo creo que puedes hacerlo como quieras. Ante la pregunta de si esto aplica a back o a front, la respuesta es aplica a ambos, siempre que haya un acuerdo de las partes implicadas. Entonces, vuelvo sobre el AND y el BAT, que lo que hace es añadir semántica. Pero el Product Owner igual no tiene ni idea de, después se me ha ido, pero el Product Owner igual no tiene ni idea de dónde está la frontera. Claro, pero ahí está la discusión. Esto aquí estamos intentando que sea una comunicación síncrona. Cuando digo síncrona es, oye, hasta que no nos pongamos de acuerdo no salimos de la habitación. Entonces me explicáis todo lo que pasa y luego ya salimos. No es, oye chicos, aquí tenéis esto y dentro de un mes me lo contáis. Entonces, aquí donde tienen que los tres roles colaborar y hablar sobre el tema. ¿Dónde está la frontera? ¿A qué nivel quieren llegar? ¿Queremos probar la UI? ¿No queremos probar la UI? A lo mejor solo queremos probar la UI para ciertos casos. A lo mejor, por ejemplo, los critical, o sea, los casos críticos. O sea, algo que debe cumplirse siempre. Por ejemplo, oye, para nosotros la funcionalidad X es importantísima. Pues a lo mejor aquí sí que hay que probar la UI. Entonces, pero ya hay un conocimiento explícito de por qué se toman decisiones. Y yo creo que es el éxito de BDD. Porque a lo mejor si no hablamos de esto, yo soy desarrollador y hago una prueba que tira del API y me olvido de probar la UI. Entonces, hay un debate previo que es el que ayuda a que se escriban los test de una manera u otra. O qué tipo de test se escribe. Me preguntan que está interesado en emplear BDD y qué toca hacer para quienes usamos ya Scrum. O sea, realmente esto no aplica. Bueno, lo único que aplicaría en Scrum es que en el Sprint Planning, no soy un experto en Scrum, pero si meto la gama me lo decís, en el Sprint Planning tendríais una reunión de este tipo, de los tres amigos. Tendríais al Product Owner, tendríais al desarrollador y al equipo de testing, que yo os digo, muchas veces el equipo de testing y el equipo de desarrollador están muy, muy, muy unidos. Para mí, idealmente, deberían ser la misma persona. Los test automáticos deberían escribirlo el desarrollador, no el tester. Y entre ellos, en esa fase del sprint planning, es donde deberían empezar a escribirse sobre esto.
y no empezar a trabajar en la funcionalidad hasta que no haya unos feature files decentes. ¿Vale? No sé si he respondido. Una pregunta, Manu. Sí. Estoy de acuerdo contigo en lo de que los desarrolladores tienen que escribir test, pero si este sistema fuera ideal y la cobertura y de test y demás fuera ideal, ¿qué haría el tester en el proceso? A ver, para mí el desarrollo del tester está... Esto da para otra charla. El tester, para mí, se tiene que especializar en testing manual. O sea, lo que el tester tradicional... Voy a admitir que se ha unido alguien aquí. El tester debería especializarse en testing manual enfocado en testing exploratorio. Es decir, ir de forma consciente a explorar la funcionalidad e intentar romperla. No seguir los happy paths. Entonces, cuando hablo del tester, que también, de hecho, ese testing manual debería participar en esta reunión, en estos tres amigos. O sea, que muchas veces estamos, por lo menos mi experiencia es que el equipo de testing en general es el testing manual de toda la vida y algunos hacen test automatizados que mantienen ellos y no los mantiene el desarrollador. Entonces, para mí el equipo de desarrollo tiene que mantener la suite de test automatizados. Para mí es una máxima. Debería ser así. Y los testers, o el equipo de testers, debería enfocarse en intentar romper el software de una forma humana, es decir, aplicando el razonamiento humano porque no se puede automatizar todo. O sea, es imposible. Hay infinitos casos, o sea, infinitos ramificaciones en una funcionalidad y además infinitos valores. O sea, voy a probar a meter en este input el 0, pero voy a probar el 99, pero es que voy a probar el 7 millones elevado a 23. Hacemos un overflow del buffer. Todo ese tipo de cosas, ese pensamiento crítico que tiene un ser humano es necesario. Y eso no lo podemos replicar con pruebas automatizadas. Entonces, es aquí donde, bienvenidos. Sí, una pregunta. Un momento que termino esta explicación. Pero postéala en el chat y ahora te leo. ¿Crees que la Laravel es para Lamer? No entiendo la pregunta, la verdad. Decía que entonces, ese testing manual, sí, Laravel lo conozco, pero no sé lo que es Lamer. Lo siento. Es un framework PHP, ¿no? Laravel, parece. Pues es que yo no sé si este es el foro más adecuado para responder esta pregunta. No puedo responder porque no conozco ni Laravel ni no lo conozco Laravel. Lo siento. Entonces decía eso, que tester debería enfocarse en el testing manual. No sé, Javi, si has respondido a tu pregunta pero podemos hablar de esto si quieres después. Hacemos un poquito Sí. después. Tranquilo. Vale. Les estaba diciendo aquí que estos Anibat lo que hacen es añadir más expresividad a los casos. Ocurre algo y además ocurre otra cosa, o preparamos esto y esto, o preparamos esto pero no esto, y nos van a ayudar a lo que digo, a mejorar esa expresividad. Aunque no es conveniente abusar de ellos. De hecho, debería ir a lo sumo uno. Y podríamos utilizarlos donde quisiéramos. Podríamos usarlos en la parte de given, en la parte de when o en la parte de donde lo necesitéis. Entonces, si vemos una especificación, Gonzalo, no sé a qué te refieres, cómo hago tú, pero yo no sé si estás no sé si sabes en la charla que estamos. Decía que estos and y but
lo podemos utilizar en cualquier parte de la especificación, tanto en el given como en el when como en el test. Seguimos. Bien, os he estado hablando un poco de los bloques más importantes de BDD y ahora quiero pasar a enseñar los beneficios, aunque yo creo que después de ver todo lo que estamos hablando, para mí son claros. Vamos a puntualizarlos. Por un lado tenemos separación de conceptos. Tenemos los casos de prueba y el código en ficheros separados. Y estamos describiendo las funcionalidades en un lenguaje que todo el mundo entiende, en inglés o en castellano. Realmente, oye, me parece a mí que, joder, disculpad, de verdad. O sea, siempre hay impresentables en esto. Esto es vergonzoso. Lo siento. Vamos a continuar. No voy a añadir a nadie más. O sea, porque por suerte puedo darle a añadir o aceptar. No voy a añadir a nadie más. Espero que lo entendáis. O sea, me están voy a denegar a todos los que entren. Lo siento mucho. Bueno, seguía. A ver, no estaré viendo nada, no tengo que volver a presentar. No, sí lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Estáis viendo mi pantalla? No, ya no. No, se te ve a ti. Mira, a ver, Sí. La presentación. espera, sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Sí. Sí, vale, guay. Pues tenemos aquí, me ha puesto mal cuerpo el gilipollas este. Lo siento. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí, es que de verdad, es que no puedo entender cómo alguien puede ser tan impresentable de interrumpir a alguien que está intentando hacer algo por la comunidad o intentando ayudar o colaborar o compartir y ya tengo mi minuto de gloria. De verdad, que esto es... Joder. Bueno, cierro comillas, cierro apartado. Los beneficios del BD. Lo que decía, separación de conceptos. O sea, estamos separando lo que es los casos de prueba, estamos separando de los casos del código. Y vamos a describir las funcionalidades y los test. ¿Alguien se puede mutear? Gonzalo, ¿te puedes mutear? Te voy a mutear. Vale. Por suerte Google Meet funciona mejor que el Hangouts y puedes mutear y echar a la gente. Lo siento, Gonzalo, te he muteado. Nada, no te preocupes. Decía esto, sí, que tenemos separados los tests, las pruebas, la especificación del código de implementación. Entonces, además, lo más importante de esto es que están juntos. O sea, están separados, pero están en el mismo código, en el mismo repositorio. Están versionados. Y esto es súper importante porque según va mejorando el camino del código, posiblemente vayan evolucionando los tests y posiblemente vaya evolucionando la especificación. O sea, que podríamos ver en la historia del proyecto, yendo al repositorio, a Git, a Swing, a donde sea, Plastic o Mercurial, podríamos ver cómo ha evolucionado una especificación. Vale, seguimos. Más beneficios. Reutilización. Esos casos de uso, como estamos utilizando bloques, estamos utilizando... joder. Y esta María Teresa Sabroso antes ha dicho disculpa. O sea, cuando ha salido el otro subnormal, ha dicho no te preocupes, no es tu culpa. Tela, o sea, tela.
Pero bueno, ¿esto qué es? Madre mía. No sé quién está presentando ahora. Present now. Vale. Vale, no sé qué estoy viendo ahora. Estoy viendo... No. Sí, sí que estamos viendo. Ahora no. Ahora te estamos Sí. viendo. Perdón. Ahora. You're presenting. Present now. Ahora sí que debería ver, ¿no? Sí, ahora ya se Vale. ve. Vale, perfecto. Pues sí, tenemos aquí los casos de los bloques. Decía que los podemos reutilizar. Teníamos, como hemos dicho, que tenemos given, when y then. Cada bloque se los podríamos reutilizar. Realmente ese given, tal como Cucumber y Gherkin funciona, es que ese given no aparece en el nombre del método o en el método que representa ese caso, ese step, sino que ese given simplemente va a permitir que entre en una parte del ciclo de vida o no. Pero el método puede ser reutilizable. Tú podrías utilizar ese método que está implementando un given, lo podrás utilizar dentro de un when. Y luego veremos ejemplos. Podemos también reutilizar esos escenarios. Una vez tengamos un step, que puede ser que Jane visualiza una página web o visualiza o consulta en la base de datos o consulta en la aplicación. Eso lo podríamos reutilizar en cualquier caso, en cualquier otro escenario. Y como ya está implementado, pues no tenemos que volver a escribir test. Si llegamos a tener una base de casos de prueba, o sea, de steps lo suficientemente grande, simplemente combinándolos podríamos crear nuevos tests y cubrir nuevas funcionalidades sin ni siquiera tocar código. Y esto es súper poderoso. Porque a lo mejor hay que adaptar algo para añadir un nuevo parámetro, pero no tenemos que reinventar la rueda. Esta parte para mí es brutal y si no la entendéis, por favor, decídmelo y lo vuelvo sobre ello. Sí, pero a sí. mí me parece... Perdona, Manu, yo no lo acabo de entender. ¿Quieres decir que los test que vas haciendo y ya los tienes, los puedes ir encadenando para acabar con un flujo de hacer un login, luego después del login viene alguna acción y vas encadenando y haces todo un flow? Exacto. Si tú coges y los steps que tienes definidos a nivel de given when then, quítales el given when then y eso es el método que va a representar a cada uno de ellos. Pues si tú eso lo puedes reutilizar, pues anda, mira, voy a crearme un caso de uso que es, dado que Jane ya tiene acceso al sistema, anda, este ya me lo tengo implementado, no tengo que explicarlo de nuevo. Cojo otro step de otro caso, de otro escenario de por arriba o de por abajo que dice, pues además, cuando elimina la página, cuando elimina un elemento, anda, esto ya está implementado en otro sitio. Pues voy cogiendo el bloque y lo voy construyendo según vaya necesitando. A lo mejor tengo que escribir alguno nuevo. Pues lo más importante es que con esa librería de casos o de steps puedo construir nuevos sin ni siquiera escribir código. Podría llegarse a dar el caso. Y me queda claro, pero entonces, ¿cómo realmente cuando el proyecto se hace muy grande, cómo realmente ¿Sí? sabes que esos casos los tienes escritos, ya hechos? O sea, ¿dónde tienes esa Vale, esto ya... centralizada, digamos? Que dices, o sea, Vale, vale, muy bien, porque a lo mejor lo ha hecho un compañero, aquello del sí, Bash Factor, y bueno, pues no sabes si lo tienes hecho, si lo tienes implementado, y a lo mejor reimplementas algo, un test que ya está construido. que ya Y no está hecho. sabes. Vale, este ya es otro problema. Y aquí el soporte del IDE es fundamental. Porque en el IDE tú muchas veces clicas en el feature file y te lleva al método de implementación. Entonces sabes que está implementado o no. O sea, el IDE para mí el IDE es vuestro amigo. ¿Sabes? Es como lo de Oliver y Benji y el balón. El IDE es vuestro amigo. ¿Qué IDE recomiendas para este lenguaje? Pues mira, Visual Studio Code funciona bien. En Java, el IntelliJ, es que realmente el IDE que utilizáis para vuestro lenguaje primario es el que deberíais utilizar para eso. O sea, porque hay soporte Visual Studio Code tiene plugin para Gherkin. O sea, realmente tiene que dar soporte a Gherkin. O sea, Cucumber, cuando digo Cucumber hay Cucumber JS, o sea, es JavaScript. Cucumber Java, es Java. O sea, eso va a funcionar igual.
Entonces, cualquier IDE que simplemente os haga un link de los feature files para que vea que no os habéis cometido algo nada, que os haga un syntax highlight y os saque las keywords en otro colorcito y que si además os permite clicar y os lleve al método de implementación, eso ya es un win. Yo uso Visual Studio Code sobre todo para Go y para Java IntelliJ. Y Visual Studio Code también para JavaScript y TypeScript. De hecho, Visual Studio Code menos para Java, creo que lo uso para todo. Jonathan, no sé si te he respondido. Sí, perfectamente, gracias. Vale, pues seguimos. Entonces, teniendo estos bloques, pues los podemos reutilizar como queramos. ¿Más beneficios? Pues que se revisa más fácilmente el código. Porque si antes de empezar ya todos tenemos un conocimiento o unas ideas preconcebidas en la parte, o sea, cuando digo ideas preconcebidas en el sentido positivo de cómo va a funcionar el software, ya cuando nos llegue la revisión, oye, pues mira, esto va como más fluido. Ya sabemos un poco mejor cómo va a comportarse el software y cuando alguien haya hecho un método que hace no sé cuánto, mira, esto lo hace por esto, porque a alto nivel estamos pidiendo esto otro que viene especificado en la feature. Y ahora, claro, ahora ya los casos de prueba los puede revisar el Product Owner. Eso es fantástico, porque tenemos su check. Cuando nos pasa la feature file, y cuando me refiero a nos pasa la feature file no es lo que decía antes, fire and forget, os la hago y ahí os la comáis, sino entre todos la hemos hecho, somos todos responsables, pero el Product Owner ya sabe, porque ya tiene claro que lo que él pide, porque lo pide el mercado, lo pide el negocio, lo pide lo que sea, está ahí. Pues entonces ya todos vamos de la mano y ya podríamos revisar al nivel de, en vez de revisar a nivel de código, vamos a revisar a nivel de satisfacer una funcionalidad. Entonces ya no hace falta incluso leer cómo has implementado el test. A ver, evidentemente puedes hacer un test que haga un assert true de esa prueba y ya te pues mira, esto pasa, evidentemente, pero bueno, somos todos adultos y responsables y hacemos una prueba continua, pero ya estamos probando a nivel de funcionalidad, o sea, estamos verificando a nivel de funcionalidad, no estamos verificando a nivel de if-else o a nivel del lenguaje de implementación, de si no me gusta tu formato de código, no, estamos probando que si la funcionalidad pasa o no, si Jane puede buscar en la base de datos o no puede buscar, y es un caso de uso, entonces estamos haciendo verificaciones de alto nivel. Entonces, si tú eres capaz de probar, de hacer un reporte de esto en un gráfico, diciendo de las 254 casos de uso que tenemos, pasan el 80%, pues es que me da igual que esté escrito con recursividad los test, que haya hecho un diseño de patrones, pero es que solo el 80% están pasando. Y estamos hablando ya de negocio, entonces ahí duele. Entonces ya hay, no sé si me explico, ya, la discusión ya no es a nivel de técnica, Si el CI falla y falla porque una funcionalidad no pasa, el que se queja, estamos fastidiando al Product Owner, no estamos fastidiando a un desarrollador porque su código no pasa. Entonces ya tiene otras consecuencias. Cuando no digo consecuencias de represalias, sino que estamos añadiendo el CI ya es parte del Product Owner, fíjate la importancia de esto. El CI podría dar información al Product Owner de las funcionalidades que están pasando o qué. Y esto para mí es súper poderoso también. Vale, seguimos. Las revisiones son más fáciles. También el onboarding es más fácil porque si nos leemos los casos de uso, pues ya sabemos cómo funciona el software. No tenemos que... A ver, evidentemente al final no va a tocar leer código si somos desarrolladores o testers. Pero si somos nuevos en el equipo y somos parte del negocio, con leernos la documentación, la especificación, es más que suficiente. O sea, sabemos cuál es lo esperado. Es más, exacto, mira, me preguntan que si serviría como documentación. Exacto. Y si además, es que hay gente que incluso publica los feature files y eso es documentación. Y entonces este comportamiento es el esperado, es que lo dice, o sea, el que escribe el software está dándome una especificación de cómo funciona el software. Joder, esto ya no puedo pedir más. Esto ya no, la pregunta de es una feature o es un bug, ya no la puedo hacer, porque está definido claramente
cómo se comporta el software. ¿Vale? Y esto es algo mío. O sea, realmente estamos dando una especificación que además es ejecutable y está junto al código. Entonces, somos capaces de ejecutar documentación. Que esto es lo que para mí es importante. Porque podemos hacer pruebas sobre la documentación, como bien habéis dicho, sobre la especificación y validar la especificación. Pero bueno, esto también lleva otros costes. O sea, cada poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues, por un lado hay que escribir un feature file con su consiguiente reunión o conjunto de reuniones para elaborar eso, para elaborar esa feature file. Los que estéis a lo mejor en el mundo Scrum, como habéis comentado, pues como son Scrum, o sea, como son sprint de 2 semanas, pues realmente hacéis muy pocas features, o cuando digo muy pocas, relativamente. Por sprint, pues a lo mejor es más fácil que la reunión esta de los 3 amigos sea relativamente corta. A lo mejor en media hora habéis despachado las features del sprint y podéis trabajar en ello lo antes posible. Pues eso tiene un coste, ¿sabes? Tiene un coste en tiempo por esa reunión. Hay que escribir un nuevo ficherito y luego escribir buenas especificaciones tiene práctica. O sea, requiere práctica. Si yo veo una especificación que dice cuando Jane hace clic en el botón de Submit para buscar, entonces se le abre una tabla y en esa tabla de 2 columnas veo que el campo resultado tiene un iconito de un libro. Fijaros que estoy haciendo un given Jane click submit, then there is a table and there are 2 columns and there is an icon. Esa especificación sigue, es Cucumber, o sea, es Gherkin, sí. Sigue, tiene los keywords, sí. Tiene pocos and, bueno, tiene pocos, tiene algunos, pero no son muchos. Pero, ¿tiene sentido? O sea, ¿tiene de alto nivel? Ahí la clave. Cuando digo que requiere práctica es que es importante que las especificaciones sean de alto nivel. Porque si no, estaríamos haciendo un script de un test de UI, por ejemplo. Y eso, la historia dice que no funciona. O sea, los scripts de UI no funcionan. O sea, no funcionan, pero son horribles de mantener, etcétera, etcétera. O sea, lo que digo, da para otro debate. Las pruebas de UI. Entonces, esto es lo que yo veo como costes de usar pero para mí lo pagan, o sea, está pagado. Yo creo que Manu, que aquí lo que cuesta y lo que es complicado es eso, es saber hasta dónde tienes que llegar con esa feature, con ese file feature, si vas más allá probando, si realmente un feature, hablando de método Scrum, ¿no? Si un feature debe ser épica y tienes que explicarlo en más features más pequeñitos. Es decir, cuando explicas una historia de usuario que es muy grande, que a lo mejor son muchos puntos, a lo mejor no te cabe dentro de un sprint, el tema de saber explicar la historia de usuario ya es complicada, de saber cómo hago un feature que por sí solo el feature no está acabado, pero es una pequeña parte para luego continuar. ¿Cómo creas un test de aceptación? O sea, ¿cómo creas un file de estos de pruebas cuando a lo mejor la feature no está acabada, ¿sabes? Porque no la tienes... Porque la has explicado de una forma que no quieres probar un desarrollo. No sé, por ejemplo, dar de alta a un usuario. Pues al igual primero tienes que hacer la pantalla, el back o lo haces en paralelo y no sabes hasta en qué punto dónde fraccionar o dónde explicar la historia y si va relacionado el feature que has hecho más pequeñito con el given content de BDD o abarcas más. Yo creo que ahí es donde está lo complicado y la curva de aprendizaje. Claro, pero esto es iterativo incremental. O sea, no vas a tener la feature en los primeros 30 minutos, no vas a tener la feature. Y posiblemente en los 3-4 sprints que hagas no vas a tener la feature. No lo sé, pero igual que cuando construyes la feature sin esto no la defines toda al principio y lo haces, sino que vas iterando y vas construyendo, la feature evoluciona, o sea, el feature file o el BDD evoluciona a la vez. O sea, dices, cuando crea el usuario, a lo mejor tienes que tener la pantalla, pero es que en la pantalla ya previamente, cuando vas a diseñar la pantalla, sabes previamente que tienes que tener a lo mejor representar una imagen, representando un profile, un nombre y un identificador. Se me ocurre, hablando muy genéricamente. Pues tú ya sabes que hay un modelo de datos que es un usuario, ¿sabes?
Entonces, a lo mejor tienes que abstraerte de ese detalle de implementación de la pantalla e ir un poquito más atrás. Pero si tú ya sabes que vas a implementar la pantalla, tienes ya algo antes. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, como tenemos perfil técnico, vas a lo mejor a especificar esos detalles de Given Wenden muy especificados pensando en Unit, por ejemplo, ¿sabes? En JUnit o en XUnit, ¿sabes? Sin ir a abstraerte a subir un poco más al lenguaje más de alto nivel, ¿sabes? Claro, no, ahí tienes toda la razón, cuesta. O sea, al principio cuesta, pero una vez te acostumbras, es que para mí yo lo veo claro. Y en el momento que veo claro el beneficio. A ver, a mí me cuesta también escribir, no sé, pero veo claro el beneficio. Entonces hago el esfuerzo consciente de intentar refinarlo lo antes posible validando la feature con el de negocio o con el de testing o el de desarrollador, validándolo, porque si no, se queda aislado en mí, es un silo y solo yo sé que funciona así. Entonces, más gente en el equipo más gente me refiero, o sea, no números, sino la parte de producto, la parte de testing tienen que estar al tanto de esto y tienen que mejorarla o quitarle cosas. A lo mejor no es necesario empezar tan grande con una feature y empezar pequeñito, un guide encuentro muy sencillo y continuar. Y a lo mejor a los 2 días, o sea, tú lo comiteas a los 2 días, oye, que es que vamos a añadir nuevos campos al usuario. Pues es que a lo mejor vemos que es importante, pues un campo clave desde el punto de vista de negocio, pues a lo mejor tiene que ir entre la feature. A lo mejor no. A lo mejor a nivel de feature, ese campo nuevo que has añadido al profile, que es simplemente, yo qué sé, el DNI del usuario o, yo qué sé, la tarjeta de punto de Carrefour, pues a lo mejor ese campo no afecta a la feature file. Entonces, yo creo que aquí la clave, como decía antes, es un esfuerzo consciente por comunicar las cosas, las importantes, las cosas claves. Entonces, ahí es donde está la clave. Y por eso digo al final que necesitas práctica. Entonces, escribir y validar. ¿Mm? Ok, gracias. Vale, sigo. Vale, y ahora ya con esto, la parte dura, pura, ya como la hemos terminado y ya ponemos unos ejemplos sencillos de cómo aplicar, de dónde aplico BDE en casos muy, muy, muy diversos. Pues podríamos decir, joder, es que Kubernetes, madre mía, esto vaya monstruo. Pues estamos verificando que un clúster de Kubernetes está desplegado. O sea, bueno, mejor dicho, que las aplicaciones que corren en un clúster de Kubernetes están desplegadas. Y esto está hecho con Cypress y Cucumber JS. Hacen verificaciones que, oye, que la página está accesible, que el clúster está disponible, que la página de los productos está disponible. O sea, cuando veis aquí un 200 OK, eso es un detalle de implementación. Eso no debería verse en la feature. Esto no es la feature. Esto es la parte técnica de la implementación. En este caso de Kubernetes, que me preguntan por el chat que si aquí justamente, entiendo que es en este caso concreto, a ver, pinta poco. Mi pregunta es, ¿por qué pinta poco el Product Owner? Cógete el micro si quieres, Jonathan. Sí, sí, voy porque lo que hablábamos, ¿no? Es muy técnico, ¿no? O sea, al Product Owner le da igual que si lo desplegas con un pendrive, con un CD, si lo desplegas en la nube, Sí. si lo desplegas en una silla, en una mesa o en no sé, le da igual, ¿no? Mientras Sí, la edad de cubra, tienes razón. si escala o no Tienes razón. escala, a él le da, se la bufa, ¿no? Sí, pero con consideraciones. Por ejemplo, en Elastic nuestros Product Owners son muy técnicos y para nosotros es un requisito que las cosas corran en Kubernetes. Entonces, el Product Owner tiene que ir al Kubernetes a ver ciertas cosas, a verificar. Entonces, sí, tienes razón. A lo mejor que corra en Kubernetes no es un requisito funcional. O a lo mejor sí, depende. A lo mejor hay algo estratégico a nivel, si es una empresa muy técnica, a lo mejor es que no se depende. Hay, por ejemplo, APIs en donde, bueno, o empresas donde el API es el producto.
Repite, Jai, que la hay- API es el producto. Hay sitios donde el API es el producto, es decir, el product owner, su producto es un API. Entonces tiene que tener ese Sí. background técnico también. Sí, sí, cierto, sí, totalmente de acuerdo. A ver, o sea, estoy intentando vender la moto de un product owner que tiene que saber de Kubernetes, pues porque a lo mejor es una empresa muy técnica, como en la mía, o sea, es una empresa técnica, a lo mejor hacer aplicaciones para otros, de otro sector, podría ser diferente. Y ahí, desde luego, el product owner no tiene por qué saber dónde corre esto. Pero a lo mejor es una startup o una empresa muy técnica donde su negocio es estar en multicloud y para ello tiene que estar en Kubernetes para poder irse a cualquier cloud, pues entonces a lo mejor sí. Pero en la mayoría de los casos, el productor no debería, a lo mejor, no tiene por qué. No es un requisito ni mucho menos. Pero para nosotros sí, para nosotros, o sea, lo que estamos de hecho estas pruebas son internas de mi equipo de automatización para verificar que nuestros despliegues de continuous delivery funcionan. O sea, para nosotros es una verificación. Escribimos pruebas para verificar que las aplicaciones que desplegamos están ok. Y el feature file es este. O sea, os he enseñado antes en los assets, pero es comprobar que el test cluster está ok. Y esto se puede entender. Y estamos monitorizando un clúster de test, o sea, un clúster de Kubernetes. Esto, quien lo lea, realmente le da igual. Aquí ya sí puedo meter al product owner, Jonathan, porque realmente no estoy diciendo nada. O sea, él sabe que tenemos un clúster, o podría saber que tenemos un clúster, y siempre estoy comprobando, oye, que Kibana está accesible, perfecto. El Elasticsearch está accesible, perfecto. No me importa más. Uy, me ha saltado aquí Edu. Edu ha preguntado antes que ese bloque hace un loopback. Me da a mí que este chico era de... Es que yo creo que alguien que se ha colado en este chat, no sé por qué. Aparte de los soplagaitas, pero alguien que se ha colado de otro chat, no sé. Ese bloque hace un loopback. Vale, sí, repito, esto no tiene nada técnico. No tengo nada técnico, entonces lo puede leer un product owner perfectamente. Ok. Y este caso, pues sería igual. También es para comprobar que unas aplicaciones dentro del clúster están corriendo, que la página de producto está, que navego. Y fijaros, aquí estoy diciendo navego, que navegar ya implica un browser y aquí estoy dando demasiados detalles. O sea, esta aplicación, este feature file está un poco en el borderline, está un poco en el límite. Porque estoy aquí ya, si yo escribo esto para que esto lo puedo, me preguntan que si esto no se ejecutaría, si dentro del clúster de Kubernetes. Pues depende. O sea, tú podrías empaquetar la aplicación JavaScript y tirarlo al clúster, o si el clúster es accesible desde fuera por unos endpoints, por ejemplo, las aplicaciones en este caso están disponibles, pues se te tiran las contra eso. Depende. La pregunta, como siempre, la respondo con depende. Pero podría ser que tú tu módulo de test lo tiraras al clúster y ya como si está dentro del clúster, tuviera acceso a todas las redes, a todos no sé qué, a todos los namespaces y pudieras acceder a lo que te hiciera falta. ¿Sí? Que decía eso, que aquí si yo escribo esta especificación y yo soy el product owner, estoy influyendo en la implementación al decir navigate. Porque si todos vosotros que leéis esto usáis navigate, entendéis que hay un browser de por medio. A lo mejor esto me vale un API. Entonces, esta palabra le deberíamos dar una vuelta, pero también está aquí para ser ilustrativo. En este caso es que estos test justamente prueban la UI. Entonces, por eso están así. Pero para que veáis que la semántica del feature file es muy importante. Y lo que no podemos hacer es influir en un detalle de implementación, que serían los tests. ¿Sí? Vale. Y lo bueno, que esto se automatiza y se pasa en Jenkins. Entonces, yo puedo ver cuántos los tests han pasado. Y en vez de hacer público que han fallado 23 tests, aquí están pasando o fallando
fallando 23 features. Entonces ya, aunque es lo mismo, que es un test, pero la connotación de que falla una feature, oye, que esta funcionalidad no funciona, tiene mucha más importancia y más visibilidad y más impacto que si falla un test. ¿Sí? Más casos. Esto es un proyecto Java, que es una librería de Jenkins. Pues tenemos test unitarios que verifican la librería que hacemos. Pues esto es código Java con Cucumber, directamente Cucumber for Java. Y hay que verificar que un build step, que es un paso para verificar el tipo de ejecución que se ha lanzado, sea del tipo cron, pues aquí lo tenemos. A ver, esto habla un poco del lenguaje de Jenkins. Los que estáis familiarizados con Jenkins, alguno hay, os sonará, pero realmente dice, oye, vamos a verificar que el build step ha sido lanzado solo por un cron. Pues dado que tenemos este job, cuando el build ha sido lanzado por un evento, pues el resultado del build step es este. True or false. Si es cron, devuelve true y para el resto devuelve false. Entonces tengo un único step que se ejecuta 4 veces, una con cron, y fijaros, lo que está entre ángulos, ese event type y result, eso es, va a interpolarlo con las variables de la tabla. Las variables y la tabla, fijaros que pone escenario, outline y examples, son keywords de Gherkin para conseguir este comportamiento, de iterar sobre una tabla. ¿Mm? Lo que están entre llaves, entre comillas, esos son variables. Cuando se vea el código, va a haber una expresión regular y eso que está entre comillas se va a poner una expresión regular que va a capturar ese bloque y eso va a ser una variable de entrada al método que vamos a ejecutar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si lo testamos como JUnit, es que es que Cucumber es JUnit. Preguntan que si estamos haciendo doble trabajo por probarlo con JUnit y con Cucumber. Cucumber no es... O sea, Cucumber lo que te hace, viniendo del mundo Java, como creo que viene, Cucumber lo que te da es un test runner. Y un test runner que sabe leer los feature files, parsearlos y hacerle el matching. Que realmente Cucumber ellos lo dicen en su web, que es el glue, el pegamento entre los feature files y tu código de implementación. O sea, tu test runner, que en este caso es JUnit. O sea, realmente es JUnit. Cuando dices, ¿lo lanzamos con Cucumber? No, lo lanzamos con JUnit igualmente, pero usando el test runner de Cucumber. O sea, no es doble trabajo. Doble trabajo en el sentido de que tienes que escribir una feature file. Pero nada más. No tienes que hacer 2 tests de JUnit. De hecho, tu test de JUnit usa la feature file. Tú puedes hacerlo, evidentemente, solo con tu JUnit, pero si además añades la feature file, le estás dando expresividad a ese JUnit. Que yo creo que es la magia de BDD. Lo chulo de BDD es eso, esa expresividad que la puedes compartir. Y no tienes me refiero a compartir para que otros la lean y la entiendan. No tienen que leer código Java. ¿Sí? Sí, lo entiendo ahora. Bueno, genial. Vale. Más casos. Esto es código Go. Y aquí también lo estamos haciendo. Probando que las integraciones de MetricBit funcionan como se espera. Pues MetricBit es una pieza de infraestructura que lo que hace es monitorizar otro servicio, un MySQL, un Apache, y coger métricas cada cierto tiempo, coger métricas y enviarlas a Elasticsearch. Es un ejemplo, no sé si conocéis el producto, pero bueno, está ahí. Pues lo que hacemos es verificar que cuando yo arranco un MySQL, arranco un MetricBit conectado a ese MySQL para que coja sus métricas, y cuando las métricas llegan a destino, al Elasticsearch, a la base de datos, por decirlo así, durante 30 segundos de hacer polling de las métricas, pues no hay ningún error. Y hay documentos que demuestran que hay métricas. Pues esto está hecho con Go y está Godog, que es la implementación para Cucumber.
Esto sería la implementación. Y deciros, como desarrollador de MetricB, quiero comprobar que el módulo de Redis, las configuraciones del módulo de Redis funcionan como se espera. A ver, esto es muy ambiguo, ¿eh? O sea, perdón. La primera, lo que pone en la feature es muy ambiguo y debería ser más específico. Pero bueno, la semántica, lo que me importa es la parte del escenario. Comprobar que enviando las métricas a Elasticsearch, comprobar que el módulo envía las métricas a Elasticsearch sin errores. Vale, dado que Redis en una versión concreta está ejecutándose y MetricB está instalado y configurado para Redis, porque MetricB lo puedes configurar para ciertos módulos, cuando MetricB ha enviado 50 métricas, entonces no hay ningún error en el índice. Esto yo creo que está muy claro. O sea, cualquiera que lo lea entiende lo que está pasando. No hay errores, funciona bien, estoy recogiendo métricas, están los dos contados. Me olvido de los detalles de implementación. Esto por debajo, lo que estás utilizando el Docker Compose para levantar un Redis, para levantar un Elasticsearch y levantar un MetricB, configurar al vuelo las piezas para que uno se conecte uno al otro y ejecutar los pasos. Si queréis, ahora os comparto la pantalla con el código, para que, bueno, es código Go, para que veáis que no hace magia. Pero esto es lo importante, el feature file, que estamos definiendo claramente cómo queda esto. Y luego, lo que para mí da mucho valor, que lo compartes en el CI, a nivel de CI ves que una funcionalidad está ahí, o sea, está rota. Oye, que es que esta funcionalidad está rota. No es que el módulo de Redis está roto porque, por lo que sea. Es muy fácil justificar que hay que hacer algo nuevo, que hay que arreglarlo. Porque ya estamos hablando a nivel de funcionalidad, no a nivel de... Es que tu if else se rompe cuando la variable viene nula. Eso es otra historia. No es otra historia, no es menos importante, sino es otro nivel de abstracción. ¿Sí? Y ya con esto os dejo de dar la brasa por ahí. ¿Qué hemos estado viendo? Pues que al fin y al cabo hay que mejorar los niveles de comunicación para mejorar la calidad del software que hacemos, que realmente construir el software con la calidad que nosotros nos gustaría es una responsabilidad compartida. Ahí aparece esa figura ese concepto de los tres amigos. Tener una automatización especificable, automatizable es un claro éxito, porque te va a ayudar a compartir todo esto que acabamos de ver, compartir funcionalidades rotas o pasando a ciertos niveles. Darse cuenta que un test no deja de ser un detalle de implementación. Si somos capaces de abstraernos en la especificación, tal y como lo ejecutes los tests, para mí es un detalle de implementación. Lo que tú quieras, escríbelo como tú quieras. Fijaros que en los ejemplos os he puesto pruebas en Go, pruebas en Java, pruebas en TypeScript, Cypress. ¿Qué más da? O sea, realmente lo podemos hacer como quisiéramos. ¿Por qué cada lenguaje? Y aquí está la clave. Porque el desarrollador que va a mantener esos tests escribe en ese lenguaje. Exacto, dicen que hablan de qué hacer, pero no del cómo. Que yo creo que es una definición de lo que es una especificación. Hablar de qué hace, pero no decir cómo. Es una definición muy buena de una especificación. Les decía que el lenguaje que he utilizado para cada una de esas pruebas de concepto que os he enseñado es el lenguaje que va a utilizar el que lo mantiene. Porque desde luego el que no lo va a mantener soy yo. El que lo va a mantener es el equipo que es responsable del código. Entonces, si lo tienen que hacer en Go, pues en Go. Si lo tienen que hacer en TypeScript, en TypeScript. Sí, es importante eso. Que los que vayan a mantener los tests sean los propios desarrolladores. Y lo último, pues que usar la fuerza. Jenkins, en este caso, te da toda la fuerza y todo el poder para conseguir todo lo que hemos visto hoy. Y con esto y un bizcocho, pues hemos terminado. No sé si tenéis alguna pregunta. Hacemos un ratito de 5 o 10 minutos de preguntas. Abrir los micros si queréis y preguntamos. Voy a dejar de compartir. ¿Y por qué no se ve mi cámara? A ver. ¿Vosotros me veis? Sí, ¿verdad? Yo sí. Vale. Que no sé por qué en mi esta no se ve.
No me veo. Vale, pues a ver, dice por aquí una pregunta en el chat que no he hecho antes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Gherkin y Cucumber? Vale, la diferencia básica es Gherkin es el lenguaje, ese famoso given when then del que os he hablado, y Cucumber es la implementación. O sea, el Cucumber for Java es un lenguaje que sabe procesar Gherkin para Java. Cucumber for JavaScript sabe procesar Gherkin para JavaScript. Pablo, ¿de qué mundo vienes? ¿Del mundo Java? ¿Del mundo...? Del mundo Java, vale, pues Cucumber no deja de ser un match, o sea, hace match de las... No me deja... no te preocupes. Lo que hace es un parser de es un parser de Gherkin y además te da un ciclo de vida. O sea, tiene un... Además de, o sea, de los before method, before class, after method, after class que te da JUnit, además de eso, te da unos hooks. Sí. Además te da unos hooks para ejecutarse antes y después del escenario. ¿Os acordáis de, voy para atrás? Podríais ejecutar código before escenario y after escenario. Y podríais ejecutar código before feature y after feature. O sea, también te da Cucumber en ese runner, en ese runner de JUnit, porque no deja de ser un runner de JUnit, te da un par de métodos de ciclo de vida para que puedas meter código que afecte a toda la funcionalidad, hacer un setup y un teardown antes y después de la feature, o un setup y un teardown antes del escenario. Esa es la diferencia entre Gherkin y Cucumber. Gherkin es el lenguaje y Cucumber es el lenguaje, o sea, es la librería específica del lenguaje de implementación Python, Java, Go, TypeScript, que sabe interpretar Gherkin y te da el runner para que puedas ejecutarlo. Sí, tus feature files están escritos en Gherkin y luego los ejecutas con Cucumber. Manu, yo tengo otra pregunta, perdona que soy muy preguntón, ¿eh? Nada, tú Y dale. hemos analizado un poco el tema de preguntas. Entonces, a ver si me queda claro. Es decir, en la reunión de los tres amigos, es decir, ¿de ahí tienen que salir escritos los features files estos, de alguna forma? ¿O Sí, pueden llegar a los deberían. acuerdos y luego se escribe fuera de esa sesión? ¿O deberían estar escritos en ese momento todos a la vez, no? Deberían estar escritos. Deberían estar escritos, yo creo que sí. Y te digo que no he hecho Scrum así puro nunca. Deberían estar escritos y si cambiasen los requisitos, a lo mejor es para decir, oye, lo vemos en el siguiente sprint. Vale, y sería como la palanca del activador, ¿no? El que hace el clic para poder empezar a trabajar con ese feature. O sea, ahí de alguna forma está definido, aunque no sea el cómo hacerlo, pero está definido el qué quieres hacer, ¿no? Y a partir de ahí ya podías trabajar. O sea, con esa información una persona la coge y sería capaz de desarrollar la feature, ¿no? Sin más información que esto, ¿no? Exacto. Para mí este es el punto de entrada. La parte de hacer TDD viene de esto. De que, ¿vale? Tenemos la prueba, o sea, tenemos la especificación, ahora podemos implementar. Habrá un diseño técnico, es que depende también del mundo en que vivimos, en el mundo de las consultoras o yo qué sé, pues a lo mejor tenemos mucha más burocracia, depende. Pero en principio, después de la reunión de los tres amigos debería salir el feature file y luego ya podemos implementar. A lo mejor a partir del feature file sale el documento técnico o el documento de especificación, no lo sé. Pero para mí este es el principal para luego poder llegar a un acuerdo y decir, oye, vamos a implementar lo que está aquí. Y si encima tenemos, o sea, si estamos en Scrum, estará en esa reunión, los tres amigos, el Product Owner puede ser externo al equipo, o sea, puede ser del cliente incluso, ¿no? Y podría participar incluso para definir esto. Y tener al Scrum Master. Aquí metería el Scrum Master también. Scrum Master, Sí. Product Owner, Developer y Tester.
Ok, gracias. Si nadie pregunta, yo voy preguntando, ¿eh? Yo dejo turno al Pues nada, resto. venga, pues Y de alguna forma también se puede enganchar. Yo soy más de Java, entonces, bueno, de Java. Y sé que, por ejemplo, con el Jenkins, con hacer continuous deployment, continuous integration, puedes hacer que si un feature falla o los test units están fallando, salta alguno de ellos, no te generarte el desplegable y, bueno, y no hacer el entregable, digamos. Aquí también puedes enganchar con un Jenkins, con algo para que si detectas que los test fallan, ¿se engancha bien o cómo funciona esto? sí, desde luego. Lo he enseñado en un par de slides. Fijaros, este Jenkins, no sé si veis mi pantalla. Ah, esta pantalla es de Jenkins. Sí, pero es el Blue Ocean, perdón. Es que a lo mejor he Ah, enseñado el Blue Ocean. vale. Sí, vale, Blue vale. Vale. Sí, sí. O sea, realmente por debajo, viniendo del mundo Java, por debajo no deja de ser un JUnit. Entonces, Jenkins lee XML de JUnit. Entonces, aquí lo que hacemos es, para cada lenguaje, siempre tenemos un procesador del output de Cucumber a JUnit, para que Jenkins lo interprete y lo sepa. Entonces, tú puedes ver todos tus escenarios como test cases, o sea, como métodos de test de JUnit. Entonces, puedes ver cuánto ha tardado cada uno, el estado de cada uno, Y aquí está y realmente, puedes... aquí realmente estás viendo el lenguaje del feature file, o sea, no estás viendo el método Exactamente, de JUnit, ¿no? exacto, Que yo con exacto, JUnit sí que en Jenkins te da dando y a lo mejor tienes un test Schultz, no sé, no sé cuánto. Y aquí es mucho más exacto, expresible, expresa más. exacto. Fíjate, aquí tienes tienes 11 tests, se han ejecutado, y fíjate, si los lees los que han pasado, Asymmetric Bit Developer, I want to check that the MySQL module works as expected. O sea, MySQL funciona y Redis funciona. Y fallan, pues, ciertas configuraciones de más arriba. Sí, esto no lo he dicho antes, esto es el Blue Ocean de Jenkins, sí. Sí, sí, Y esto al es final se traducen en... ¿Sí? para mí esto es un plus, pero bastante, porque no es lo mismo ver, por mucho que quieras poner el método del test o el test con una parrafada muy grande, al fin y al cabo no te permite poner espacios en Java y el método, por mucho que sea muy expresivo, esto es mucho más Ya. expresivo. Para mí es mucho más mejor esto, porque es un plus para ello. Pues mira, yo en ese sentido te recomiendo que te pases a Spock para escribir los tests. Si vienes del mundo Java, pásate a Spock, porque Spock te permite, es Groovy, pero lo puedes ejecutar con código Java, o sea, no tienes que cambiar todo tu lenguaje a Java. O sea, Groovy. Tú tienes Spock y puedes tener tu Viven Wenden, tienes tus tablas para, como aquí, como los escenarios online estos que he enseñado antes, estos para tener los samples, eh, y te permite tener métodos definidos como una cadena. Ahí la gente de JavaScript, pues más que me pese, no nos gana, porque pueden permitir y tienen mucha expresividad en los métodos de test. Pues Spock te da esa expresividad. Se escribe O sea, tal tú cual, puedes tener... es SPOK, es el link. Sí, Spock, como Vale, el sí, sí, es de... que he buscado ahora y sale. O sea, realmente el cambio a Spock es añadir una librería en tu POM o en tu Gradle y empezar a escribir los tests, porque lo soportas, o sea, no tienes que cambiar nada, y usar el runner de Spock y escribir los tests con Spock y ya está. Y funciona como un tiro. Te da mucha accesibilidad. Y soporta Guiden Wenden. O sea, Spock es BDD. O sea, no es Cucumber, es BDD. Lo único que en vez de definir feature file, defines la expresividad, la das en el método, en el nombre del método. Y luego ese Guiden Wenden la das en bloques. Puedes definir como meta tags dentro del código Spock, que Spock es capaz de interpretar y sabe cuándo empieza un bloque given, un bloque when, un bloque then. Entonces, en vez de tenerlo en un feature file separado, lo tienes dentro del método de test, que está muy bien, pero si no tienes que comunicar eso a un product owner, está muy bien. Si lo tienes que comunicar, ya tienes que decir al product owner que se lea el Spock, y eso ya es un poquito más engorroso. Vale, gracias. ¿Más? ¿Alguna pregunta? A ver,
Pero al final tus feature files están escritos en Jenkins, sí. Luego tienes el implementación Cucumber que se trata en... Exacto, sí, Pablo, que veo aquí tu pregunta. Al final tus feature files están escritos en Jenkins, sí. ¿Es necesario? ¿Te acuerdas que dijimos que uno de los costes era que ahí tienes que escribir los feature files, ese Gherkin, y luego los ejecutas con Cucumber? Pero ya digo, Cucumber no deja de ser una librería Java, o una librería Go, o una librería JavaScript, que es un terrunner, pero no cambias, o sea, cambias un pelín tu forma de programar los test, pero un pelín. Pero el resto es igual. Lo que haces es enganchar un bloque y lo enganchas con los given when del feature file, pero cambia muy poquito. No sé si te queda alguna duda, Pablo. Sí. A ver, Pablo, si cambiáramos la implementación de un código de Java a PHP, podríamos usar los feature files de Java, pero tendríamos que cambiar la implementación de Cucumber para PHP. Exactamente. De hecho, cuando dices los feature files de Java, no son feature files de Java, son simplemente feature files. Te lo podrías llevar al lenguaje que tú quisieras, tendrías que reescribir los test en el lenguaje de destino. Exactamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, esto ayuda al refactor, ya sea tan drástico como cambiar de tecnología completamente, de cambiar de lenguaje, que podría ser de cambiar de Java a PHP, o un propio refactor. Oye, que es que has cambiado esta clase entera o este método, este fichero entero, y la especificación no pasa. Eso quiere decir que hemos roto la especificación, ya sea por cambiar de lenguaje o por un refactor interno dentro del mismo lenguaje. Entonces, en ese sentido, te cubres ante ese tipo de regresiones. Y solo tendrías que cambiar, evidentemente, en tu caso, si quieres cambiar de Java a PHP, cambiar los tests a la implementación de Cucumber para PHP. Bien. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Ahora me va a tocar a mí pegarme con Google Meet a ver cómo graba esto y dónde lo graba y ver cómo recorto a los subnormales de turno para subirlo luego a YouTube. Plata, es que no sé si estás ahí, pero se ha conectado. Plata es una organizadora del grupo. Sí, estoy. Perdón. Hemos tenido un par de intrusos en el Meetup. ¿Qué ha pasado? Perdón. Mejor, nada. Nos han hackeado el Meetup, pero bueno. Que nada que no se pueda arreglar con un cortar y pegar. Muy bien. Perdón por el retraso. Nada. Pues nada más, por mi parte está todo. Si en el Meetup pondré las slides, en el grupo de Meetup pondré las slides y ¿qué más? Y veo cómo hacer el vídeo este para subirlo a YouTube y lo subiremos. Y ahí está todo. Muchas gracias por venir y lo dejamos. Muchas gracias a ti, Manu. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Manu. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Es un placer. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Chao. Gracias. Hasta luego.